¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a La Lengua de Orfeo, el espacio donde las sombras susurran, los archivos clasificados respiran polvo cósmico y donde de vez en cuando levantamos la vista al cielo preguntándonos, ¿estamos solos? Porque hoy no venimos a hablar de fantasmas, ni de brujas, ni de criaturas que acechan en carreteras solitarias. Hoy vamos a hablar de algo más grande, mucho más grande. Naves imposibles, tecnología que no debería existir, instalaciones secretas enterradas en el desierto y un hombre que aseguró haber trabajado con ingeniería extraterrestre en uno de los lugares más misteriosos del planeta. Hoy hablaremos del caso y del investigador Bob Lazar. Para algunos un genio incomprendido, para otros un fabulador profesional y para muchos la grieta por donde se asoma la verdad sobre el fenómeno ovni. Este es un episodio especial de Encuentros Cercanos con un Tercer Tipo, donde vamos a desmenuzar su historia, sus declaraciones, sus contradicciones, sus pruebas y también todo lo que se ha dicho para desacreditarlo. Pero tranquilos, esto no será un interrogatorio del Pentágono. Esto es una charla entre compas, con café, bueno, en nuestro caso con cerveza, con teorías conspirativas, flotando en el aire y con la mente bien abierta. Y para eso hoy me acompañan dos viejos conocidos del universo orfeíta. Primero, nuestro especialista en platillos voladores, conspiraciones gubernamentales y misterios cósmicos, el buen Kes. Basquetbolista, contador público, fan del graffiti y por supuesto creyente profesional del fenómeno extraterrestre. El hombre que ve luces en el cielo y no piensa en un avión, piensa en contacto. ¿Qué onda, Kes? Bienvenido. Hola, carnal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perfecto, muy bien, gracias. Y también está con nosotros el ya legendario, vamos a llamarlo así, Kenny Red Zombie, tatuador, metalero, artista plástico, devorador de cultura pop y coleccionista de pesadillas visuales. El único capaz de escuchar sobre ingeniería alienígena mientras imagina cómo se vería eso tatuado en un antebrazo. ¿Qué onda, Kenny? ¿Cómo andas? Uy, se vería bien perrón. Sí, la verdad sí. La neta sí. Así que pónganse cómodos, ajusten sus antenas mentales porque esta noche vamos directo al Área 51, o al menos tan cerca como nos deje el gobierno. Esto es La Lengua de Orfeo y esto es Encuentros Cercanos con un Tercer Tipo y hoy vamos a hablar de Bob Lazar. ¿Qué onda, Kes? ¿Cómo andas? Bien, carnal, muchas gracias. Estamos aquí. Como que ya está empezando a hacer frío, güey. Sí, ya. Nuestro primer episodio de Encuentros Cercanos con un Tercer Tipo del año. ¿Qué nos depara este año con tu sección, Kes? Pues mira, vamos a empezar fuerte, pienso yo. Este capítulo va a estar interesante. No va a haber... Hay datos, pero está bueno el caso. Espero les guste. Échale. Pues arránquese, señor. Muy bien, pues empecemos por hablar de Robert Lazar. Robert Scott Lazar, según él, y ahorita hablo de eso, nació en 1959. Él describe que nació en una familia de clase media, promedio. No tenía vínculos militares, no había inteligencia. Una familia totalmente normal. Él describe que en su adolescencia prefería el taller antes que la aula. Se pasaba construyendo cosas y le interesaba la electrónica, los motores, los cohetes, los explosivos experimentales. Y bueno, Bob Lazar, para empezar un poco ahí a acotar, él se hace muy famoso en algún momento porque construye un motor con un auto con un motor a reacción durante su juventud. Estamos hablando de los 17, 18. Es complicado el tema de las fechas y ahorita lo toco. Ok. ¿Qué hizo este vato? Montó un reactor, un motor a reacción dentro de un Honda Civic. Ahí nomás. Ahí barato. Entonces le monta esto y él explica que a 1 kilómetro se escuchaba que él venía porque traía un auto
con un motor a reacción. ¿Te puedes imaginar eso? Sí, güey. El escándalo que... Sí, aparte un carrillo ahí pedorro con un motor impresionante. La salida del motor en las fotografías se ve impresionante. Es un boquete ahí para poder pasar la salida del combustible después de la combustión. O sea, increíble. Y uno se queja de los güeyes que pasan en su moto en la madrugada, ¿verdad? Gracias. Ah, Marquillo, por cierto, Sí, nuestro buen Marquillo, se nos nuestro pasó, bartender. discúlpanos, Marco. Buenas noches. Sí, por aquí también nos está acompañando el bartender de confianza, el bartender oficial de la lengua de Orfeo, el buen Marquillo. Ya al final les contaremos algunas cosillas que anda haciendo. Entonces, bueno, este es como su primer acercamiento hacia la fama, por decirlo así, porque sale en la portada de un periódico en donde se ve que Robert Lazar, que trabaja en el Álamo, recuerden este dato, Ok. construye un motor a reacción, un auto con un... Ah, Kendall está mostrando la fotografía. Ese güey. Es brutal, ¿estás de acuerdo, güey? Sí. ¿La puedes describir, carnal? Pues es un auto Civic justamente como de los 70 Ajá. que tiene un gran escape al centro, donde iría la matrícula de los carros. Ajá. Ahí tiene un hoyote por donde sale todo el power. Y que además tiene una toma de aire en la parte de arriba, donde iría en la parte del toldo, digamos. No manches. Está impresionante, Se güey. ve bien Les perrón. vamos a subir la fotografía. Sí. Bueno, según Lazar, y repito, tomen esto como un pin. Según él estudió en física en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, Ok. y electrónica y física aplicada en Caltech, que es California Institute of Technology. Estos dos puntos importantes. Según él, no era una carrera lineal, sino más bien como participación en programas vinculados, investigación, bla, 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 y eso, ¿no? Dice que él no fue el típico estudiante del campus, sino que él siempre lo veía como todo mucho más técnico, entonces no era como alguien normal. Muy bien, entremos a la carne del punto. A ver. Bueno, debido a este experimento que hace con el Civic, de repente lo llaman para trabajar en un lugar dentro del gobierno. Le hacen unas entrevistas y por ahí, por un contacto que él tiene, o más bien no que él tiene, sino que en este tema, en este tenor de que él estaba en una portada de periódico, Ajá. había alguien específicamente un científico que leyó que estaba leyendo el periódico y le dijo: oye, por cierto, tú estás leyendo acerca de mí en este momento. Él cree que esta persona fue la que habló bien de él para que entrara a esta esfera del gobierno llamado Área 51. La famosísima Área 51. Ahí nomás. Nada más. Antes de trabajar en el Área 51 y específicamente en el S4, ahorita hablo de eso, él trabajó en los Alamos National Laboratory y también, bueno, ese es como su trabajo más importante, ¿no? Ahora, él estuvo trabajando un tiempo ahí, lo entrevistan, y de repente ya lo llaman para que trabaje en el Área 51. Ojo, esto fue en el 88. En este momento no existía el Área 51 dentro del psique de la gente y en la cultura pop, o sea, el Área 51 ni sus luces de existir. Entonces, en este tema de los mediados de los 80s es cuando él empieza pues a trabajar en el Área 51. Ahora, él antes de eso también hizo trabajos de técnico independiente, electrónica especializada, o sea, varias cosas relacionadas a desarrollos de combustión como tal, ¿no? O sea, todo lo que estaba relacionado como a combustión. También estuvo en el Nevada Test Site, que es también algo que está muy conocido
porque hacían pruebas nucleares. Y bueno, al final él lo llaman para el Área 51 y él describe que lo llaman, le hacen una entrevista, como mencionaba, y entonces en algún momento le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues si nos interesa, te vamos a llevar con nosotros, pero tienes que venir al aeropuerto que está en Las Vegas, porque de allí te vamos a llevar. Entonces lo trepan en un avión que no tenía absolutamente nada impreso en las partes laterales del avión, y pues hay un montón de gente que se trepa y entonces y lo llevan ¿a dónde? A la base militar del Área 51. Ok. Él describe que el primer día, pues él se dedica a leer documentos en donde brevemente le empiezan a explicar las cosas que va a ver y lo que está relacionado a lo que va a estar ahí, ¿no? Lo que va a estar haciendo. No propiamente haciendo, sino más bien un poco de contexto sobre lo que va él a hacer. Ok. Sí. Entonces, esta base, este Área 51, para meter en contexto a la gente, es una instalación que para ese momento era ultra secreta en Nevada. Es decir, no había nada relacionado al Área 51 como ustedes ahora podrían pensarlo. Hoy en día, incluso el Área 51 tiene una vasta área de restricción. Sí. En ese momento no existía, porque en teoría no había nada. Exacto. Oficialmente después se dijo que estaba dedicada a pruebas aeronáuticas. ¿Cuál es el tema? Que el S-4 uno piensa en el Área 51 y uno ahí en Nevada, en el desierto, pero el S-4 estaba más o menos a 14 millas de distancia hacia el suroeste, que estaba mezclada o estaba dentro de la montaña que está en la parte izquierda o al oeste de donde está el Área 51. Ok. ¿Con qué razón? El Bob Lazar dice que con el objetivo de que no se viera en las fotografías satelitales que estaban ahí unos hangares. Sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Él es contratado vía un contratista llamado EGA, que es contratista del 51. Este avión donde viaja se llama Janet Airlines y describe el tema de los hangares, ¿no? Que están ahí. Ahora, dentro de enero o marzo empieza con estos breves documentos en donde le dicen que él va a trabajar en una nave que proviene de Zeta Reticuli. ¿Alguno de ustedes recuerda Zeta Reticuli? Sí. Del caso de Betty Barney Hill. Sí. Ahorita voy a explicar un poco sobre ese tipo de datos, ¿no? Y él dice que va a trabajar en una nave de propulsión y que su objetivo va a ser hacer ingeniería inversa sobre el sistema de propulsión, ¿vale? Entonces, dentro de este punto, a él se le asigna lo que le llaman lo que él llama Sport Model. Ahora, ¿por qué Sport Model? Ahorita hablo un poquito de eso, más bien, continuemos. Entonces, él describe que la primera vez que él entra al hangar, obviamente la nave extraterrestre está ahí. Ay, caray. Pero que curiosamente tiene una bandera de los Estados Unidos pegada a la nave. Y que su primer razonamiento sobre eso fue pues esa es la razón por la cual la gente dice que existen las naves, los ovnis. O sea, pues, la gente eso es lo que está describiendo. Ajá. Y que su primer impresión sobre este punto era, pues Estados Unidos como país estamos creando naves para poder algo así como conquistar al mundo, creando naves nuevas para militarizadas, sí, ¿no? Uh-huh.
Parte del desarrollo de tecnología militar. Exacto. Y entonces él entra dentro del hangar y de repente pues él tiene un compañero. Este compañero se me fue el nombre, pero ahorita lo recuerdo, disculpen. Solo viene una interferencia. Ay, caray. Edad de Zeta Reticuli. Desde allá llegó. Así suenan las naves cuando aterrizan, con todo y claxon. Ok. Entonces, él describe que creo que se llama Barry. Creo que se llama Barry, el compañero de laboratorio. Entonces, él entra y pues este compañero estaba ávido de hablar con alguien. Resulta que en el trayecto él toca la nave la primera vez y dice, órale, qué padre. Y entonces toca la nave y en automático el militar que viene con él, que es un militar que no trae insignia, no trae el uniforme convencional militar. Ajá. No trae ningún bordado más que como el uniforme en blanco, digamos. Sí, o sea, muy militar, pero no el militar clásico de pues yo tengo mis insignias, aquí tengo a donde pertenezco, bla, bla, bla. O sea, simplemente la bandera de Estados Unidos con la bandera. Y bye, es todo. Y entonces él toca el platillo y entonces no, pues manos hacia los lados, vista al frente. Él describe que es la primera vez en la que él sí dice, caray, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, ¿por qué me dice que no la toque? Bueno, entonces está hablando con el compañero, con Barry, y entonces él está empezando a platicar con él y le dice, mira, es que yo estoy viendo tal, y entonces, o sea, una persona que claramente se ve que tiene mucho tiempo sola y que no ha hablado con nadie durante un buen de tiempo y mucho menos sobre el tema. Porque una de las cosas que describe Lazar cuando él llega hacia este lugar, hacia el hangar, es que primero él se da cuenta que en los documentos todo va a ser, este es un proyecto, lo que le llaman negro, en donde todo lo que se va a revisar está completamente compartimentado. Es decir, una persona, un grupito trabaja con una cosa, otros trabajan con otra, otros trabajan con otra. Sí. Y está estrictamente prohibido hablar entre ellos. Sí, por supuesto. Para que cada quien tenga nada más una parte aislada de la información sin saber a qué conjunto pertenece, ¿no? Exacto. Y que a pesar de que tú sabes que otros grupos están trabajando con otras cosas, o sea, él dice que él sabía que existían los que estaban trabajando en metalurgia, los que estaban trabajando con o sea, él estaba consciente de que había más proyectos alrededor de él trabajando, pero él solamente trabajaba con Barry, estaba a cargo de un militar, y de vez en cuando llegaba Dennis, que era su jefe, a preguntarle sobre cosas. Es todo. De ahí en más, no podía hablar con la gente, no podía entender, o sea, no había comunicación con nadie más. Es más, no había ni comunicación con el militar que los estaba cuidando. ¿Vale? Wow. Entonces, bueno, ahí empezamos con el tema de que él empieza a trabajar sobre el tema de la propulsión, y en algún punto él por comunicación con su compañero sabe que existió una persona, un compañero que tuvo Barry en su momento, pero que murió tratando de descubrir una forma o tratando de hacer algo relacionado a una cortadora de plasma con el sistema de propulsión. Ahorita hablo de un poquito del sistema de propulsión, pero... Okay. Es como hacer como un soplete, güey, como que se hubiera especialista en combustión muy concentrada, digamos. Entonces era como, necesitamos eso para cortar o para... Exactamente. Y esto lo hacen en el otro, por eso hablamos del otro de Test Nevada, donde hacían las pruebas nucleares, porque ahí lo llevan como diciendo, pues vamos a ir ahí, porque si algo pasa, pues aquí no va a pasar nada.
parece ser que ya para ese momento se entendía que existía un sistema de propulsión a nivel nuclear, tipo fusión o fisión de nuclear. Y entonces se lo llevan a hacer una prueba, que es donde quieren hacer el corte, supongo, del sistema de propulsión. En este lugar en Nevada donde mencionaba que se hacían las pruebas nucleares. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando intentan hacerlo, algo sucede y entonces muere varias personas. Ajá. Dentro de ellas el compañero que hasta en ese momento tenía a Barry. Dentro de las primeras cosas que suceden es que, y donde Bob se da cuenta de que no está teniendo contacto con algo que es de este planeta, Sí. es cuando le muestra el sistema de propulsión. Y este sistema de propulsión es una pelota, le llama a él, un poco más grande que un balón de baloncesto, y está generando un campo gravitacional. Entonces él describe que, bueno, ustedes han tratado en algún momento de juntar unos imanes, ¿no? Positivo con negativo, y ustedes sienten esa fuerza que se repelen uno entre otro, ¿no? Así es. Bueno, él dice que él siente eso mismo, pero él tratando de tocar el objeto sin poderlo tocar porque algo lo estaba empujando hacia afuera. Ajá, repeliéndolo. Exacto. Entonces, esto, él tratando de tocarlo sin poderlo hacer, y es cuando dice, no, pues esto es imposible de generar en el planeta Tierra. O sea, esto está generando un campo gravitacional en una escala muy pequeña. O sea, hoy en ese momento él habla de que para ese punto la única forma en la que sabemos que se puede generar gravedad es aumentando la masa, Ajá. como en un caso de un planeta. Uh-huh. Entonces dice, pues esto es imposible, esto no puede existir y esto no es humano. No tenemos ni la capacidad para entenderlo, y nuestras leyes físicas no hay forma de que nos permitan generar algo de esto no se puede generar, Sí, ¿no? en ese momento no hay una explicación para esta situación. O sea. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa después? Él dice que está trabajando durante un buen tiempo dentro de lo que él llama el Sport Model. ¿Y por qué le llama el Sport Model? Curiosamente, porque él dice que no parece que no contenía armas, no tenía compartimientos especiales para guardar cosas. Ok. No había nada que dijera que esa nave estuviera diseñada como para ir a varios lugares y que duraran mucho tiempo en ese lugar, porque no traía absolutamente nada más que el sistema de propulsión y unas sillas que estaban ahí junto para poder controlar la nave. Ok. Entonces dice, pues es que es como si tuvieras un modelo Sport de un carro, pues no le cabe nada. Uh-huh. O sea, está diseñado para moverse. Para ir del punto A al B, es todo. Y bueno, pues el sistema de propulsión, básicamente. Su trabajo no era construir, su trabajo era entender cómo funcionaba y entender si se podía replicar ese mismo funcionamiento con cosas que nosotros tenemos hoy en día en el planeta y los combustibles, todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que básicamente pues eso es lo que trata de hacer ingeniería inversa de algo, ¿no? Ver si tú lo puedes lograr hacer funcionar en algún momento. Uh-huh. ¿Cuál es la descripción del Sport Model? Una nave de más o menos alrededor de 15 a 16 metros, con alrededor de unos 9 de alto, como unos 5 o 6 metros de alto más o menos, un poquito más, un poquito menos, con una cabina tan pequeña que ellos tenían que entrar agachados porque estaba diseñada, él habla que más o menos como para tripulantes de alrededor de 1 metro a 1.20. Ok. Sí. Y que él decía que más o menos él hablaba de 3.5 pies, más o menos, que es alrededor de 1 metro. Uh-huh. Porque dice que más que eso no podían, porque los espacios que había, estaba dividido en tres espacios la nave.
La parte inferior que contenía el sistema de propulsión como tal, ahorita, hay que ahondar un poco sobre eso. Tenía 3 pilares, como unos botes de basura, que estaban conectados hacia que en la parte del medio estaban conectados hacia el propulsor, o bueno, este sistema de propulsión que les hablo del balón de baloncesto, y que esos se podían mover independientemente, y esos eran los pues sí, lo que generaba la propulsión como tal, hacia dónde iba a ir. Luego estaba la parte del medio donde estaban 3 sillitas, como para niño, para sentarse, y en la parte superior, en donde él dice que no pudo entrar, claramente por la parte de la separación o segregación de actividades, sí, en donde él cree que es el sistema de navegación, pero no está seguro, obviamente, porque no estuvo omitido ahí. Ahora, un punto importante sobre la nave es la metalurgia que contenía que era la nave. Lazar describe que es un objeto sin soldaduras, sin rebaches, sin uniones, y que era una especie de superficie ligeramente reflectiva, no pulida, no como un auto, sino como nada más algo que se podía ver uno en él, ¿no? Le daba la impresión de que fuera una especie de metal combinado con cerámica, de una sola pieza. Hoy en día nosotros pensaríamos que, así como las carcasas del iPhone, están hechos de una sola pieza. Ajá. Entonces, más o menos así la describe él, como si hubiera sido impresa. Sí, o sea, como si la nave, este aparato hubiese, válgame la palabra, nacido así. O sea, no hubiese sido armado, sino que se diseñó de un jalón, como Exacto. dices tú, impreso, como lo hace una figura de una impresora 3D, que parece que sale todo de un trancazo, de un golpe. Ahí está. No hay ensamblaje. No hay por lo menos no visible. Al menos no visible. Digo, aquí. ¿Qué es lo que pasa con muchos artefactos o naves? Que justamente todos dicen eso, que además son como de metales bien livianos y como altamente maleables, pero que regresan a su forma original. Sí, sí está. Yo quisiera ver una de esas. Y aquí lo describe bien el que es pues a ver, aparte no estamos hablando, y hago el comentario a Kenny porque él un rato estuvo ahí creando algunas figuritas y algunos diseños en impresoras 3D, y saben, como yo creo que muchos de ustedes saben, cómo surge el producto, que no se nota el embalaje, no se nota el ensamblaje de pieza tras pieza, sale de todo de un tirón. Y hablar de un bólido de esta naturaleza de 15x5 creado de un solo, aparentemente sin ninguna seña de ensamblaje, pues sí es bastante llamativo y bastante, por supuesto, que sacador de onda. Máxime el tipo de material del que se está hablando, porque no estamos hablando de un ensamblaje, de un artefacto de plástico, no estamos hablando de una cuestión textil, sino de metal con cerámica, como lo mencionas. No sé si en esa época, porque es algo que desconozco, no sé si ya existía, por ejemplo, el aluminio como lo conocemos hoy día. Por ejemplo, como una lata. Sí. Que si tú lo ves, ándale, ahí está, es como de perfecto. metal. Que si observamos todos con atención, vemos perfectamente bien dónde está la unión de la lata, pero es algo tan pulido que pareciera que es un cilindro. Una sola pieza. Lo hicieron hueco, ¿no? Como si fuera un tubo y lo hubieran ahuecado. Nada más que caso curioso, él estuvo trabajando muchísimo tiempo con la nave, y eso es lo que él dice que a él le llamaba muchísimo y si ya atención. había un Honda Civic, claro que ya había aluminio, ya había todo eso, sí, por supuesto. Sí. Exacto. Sí. Soy un idiota, perdón. Sí eres. Pero el señor quiere participar. Ya me voy a callar. Sí, eso... Ya no beba, jefe. No, es que se me olvida que eso ya es en los 80s. Bueno, cuando menos inicios del 80. Es exactamente. Sí, yo me quedé con la idea de los 50s más bien nació en los 50s y me quedé como con esa idea de los 50s. Pues dije, quién sabe si ya existía este tipo de materiales, pero bueno, ya. No, pero mira, de todas formas, la analogía de la lata es precisa, se relaciona completamente con esto.
si bien es cierto, pudo haber existido el material, pues la tecnología o la manera de hacer... Tal vez todavía no. Tal vez no. De maniobrar con ella, pues tal vez no. Entonces, no estás tan idiota, Kenny. Gracias, amigo. Perdón que es... No te preocupes, amigo. Yo no me estaba viendo la cara de Kenny cómo me rescato. Ya no le des beber, Marco. El señor nada más terminamos esto, le da su bombín, su sombrero de copa, y su capa y su bastón y se retira. Ahora, él habla de que el sistema de propulsión específicamente, bueno, ya mencioné que era basado en gravedad, no en empujarlo, y que él, o sea, él lo describe como que la nave cae hacia su destino en el espacio-tiempo. Entonces, y que el movimiento de la nave es primero cuando se despega del suelo, es de forma horizontal, pero que después para tener cierto movimiento, entonces lo que hace es que mueve la panza hacia el lado y que en vez de ser horizontal se vuelve vertical el objeto. ¿Cuál es el punto de ahí? Que se impulsa con la panza hacia, o sea, la panza no es propulsión hacia el lado contrario, sino que más bien la panza se jala hacia donde el objeto quiere ir. ¿Sí me entiendes? Como si fuera tu mano así. O sea, en horizontal, luego se pusiera en vertical, y en lugar de ir hacia arriba, fuera hacia enfrente. Como la nave de Boba Fett. Ándale, algo. Nada más que la diferencia es que la nave de Boba Fett tiene unos propulsores atrás y entonces va hacia adelante, y no, más bien en la panza tiene los propulsores, y esos propulsores se jalan, como que jalan hacia el... Ya. En vez de que el propulsor impulse hacia el sentido contrario, el propulsor jala, como si el movimiento fuera atrayente, ¿no? Como si fuera gravedad. Mira. O sea, se jala, dice, yo quiero ir de ahí, entonces es como si quisiera caer hacia el suelo, pero hacia la dirección en donde quisiera. No sé, está difícil de explicar. Sí. Sí, está locote, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabe esto? Cosa curiosa, ¿verdad? Dices, bueno, pero si no lo dejaban hacer nada, pues ¿cómo? Porque resulta que un día Dennis le dice a Barry, oye, tráete a tu compañero y vénganse para acá afuera porque vamos a hacer una prueba. Los lleva hacia afuera del hangar y entonces él ve cómo despega la nave. En ese despegar de la nave dice que al principio se siente un cierto nivel como en las orejas, como cuando a ustedes les ha pasado que se les vaya la luz en su casa. Sí, por supuesto. De repente hay un silencio absoluto, porque los aparatos electrónicos ya no están conectados y ya no están generando electrostática o electromagnetismo, lo que quiera que sea. Y entonces ya hay un silencio. Eso es lo que él describe. Es como sonido, sensación como de... Sí. Que no estás viendo el sonido, pero sientes algo en tus orejas, que algo está pasando. Entonces, que después de cierto nivel ya no se ve, o sea, ya no se escucha, ya nada, y entonces lo vuelven a bajar. En algún momento él sabe que se hacen los miércoles las pruebas, no nada más de levantar la nave, sino de llevarse la nave o hacer pruebas mucho más amplias en la parte arriba de la montaña. O sea, él dice que es el nivel de la montaña un poquito más hacia arriba, ¿no? Así de, a ver, échale una vuelta. Exacto. ¿Y por qué los miércoles? Porque él decía que sabían que había menos tráfico aéreo, menos tráfico de la gente que pasa las carreteras, todo, y que por eso tenían la posibilidad de hacer las pruebas los miércoles. Ahora, cosa curiosa sobre este tema de los miércoles es que bueno, ahorita lo explico cómo llega a ese punto, pero sigamos en la historia. ¿Qué pasa con el reactor? El reactor es
antimateria, es antimateria gravitacional. ¿Y qué lo mueve? Porque cosa interesante, ¿no? Pues ¿cuál es el combustible para generar tanto poder como para generar gravedad? Resulta que él habla de que hay un elemento 115 de manera estable que se bombardea con protones, produce antimateria y entonces esta antimateria genera la onda gravitacional. Y estos 3 amplificadores que les hablaba que eran como los botes de basura, Ajá. esos son los que enfocan hacia dónde tiene que ir esta gravedad. Ahora, hablemos del elemento 115. Para la época en la que Bob Lazar habla sobre el elemento 115, este elemento no existe. Existe confirmado hasta el 2003. Ok. ¿Sí? Nada más que aquí voy a entrar en un punto importante. Tampoco es como que, descubrió el hilo negro. Pues no, porque, pues de acuerdo a los elementos, pues el 115 era el que seguía. ¿Sí? Okay. O sea, tampoco es como que, era algo que nunca iba a pasar. De hecho, lo que sí no sabía es que él decía que este elemento era estable. Hoy en día el elemento no es estable. O sea, es decir, bueno, hablamos un poquito de física y de química, ¿verdad? Pero ¿Quién sabe cuántos cristianos pasaron por delante para decir, no es estable, carnal? Ya lo quisimos establecer y no. Ok, ya hablemos un poco de esto. O sea, conforme los elementos van subiendo en la tabla periódica, es decir, del 1 al 118, creo que son hoy. 117, ya no recuerdo cuáles son los hoy. No sé. Bueno, es que los últimos salieron después de que nosotros estuvimos en la prepa, compa. Entonces no te acuerdas, ni de broma. Aquí el maestro Marco, ¿sí traes una noción? Sí. ¿Sí? ¿118? 17. No. Tampoco tengo una noción muy clara. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más van arriba sobre la tabla periódica, menos estables son. Es más, o sea, decaen entre más arriba, más rápido. Son decaen. 118. ¿118? Bien. Ay, mira, ¿sí te acuerdas? Entonces, entre más hacia arriba, decaen mucho más rápido. Es decir, que su vida es cada vez menos. Entonces, después de los elementos 112 o 110, ya no recuerdo, o sea, duran nada. O sea, milisegundos. O sea, los bombardean, crean el elemento y ¡pim! Así como el chasquido de un dedo, ya no existieron otra vez. ¿Cómo saben que existen? Porque pues no tienen manera de medirlos. Pero son demasiado pequeños. Entonces, para que un elemento de ese calibre sea estable, entramos al tema que es complicado, ¿no? Sí, bastante. Bueno, es un isótopo muy pesado y bueno, él hablaba de que su núcleo pues era estable y entonces con ese creaban el combustible a través de la antimateria para bombardeándolo y ahí es como se creaba la energía. Hoy en día una planta nuclear, si yo no estoy mal, puede aprovechar más o menos el 8% de la energía creada durante una fusión nuclear. Y lo que hace básicamente un reactor es que calienta agua y esta agua es la que produce la energía. ¿Vale? O sea, pero la energía, el calor que produce es lo que es la generación de energía con la que se produce la energía eléctrica a través de agua. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero más o menos así funciona. Bienvenidos a sus clases de secundaria. Exacto. Con el profe que es. Pero el punto aquí es que él dice que hasta donde su raciocinio llega, él piensa que estaba casi en el 100% de aprovechamiento de energía. Esta pelota. Okay. Porque en el funcionamiento de la pelota, aun y cuando estaba prendida, él podía tocarla y no emitía calor. O sea, el 100% de la energía que producía era canalizada hacia los propulsores. Wow. 100%, porque no emitía ningún tipo de calor. Wow. Sí, que bueno, si ustedes piensan en Chernobyl y en ese tipo de cosas, es porque justo no lograron contener la energía y entonces esa energía
Y lo que está pasando ahorita en Chernobyl es que sigue haciendo fusión nuclear. Por eso es que sigue tapado. Porque ahí va a durar haciendo fusión nuclear. Sí, por eso no está habitable ni nada. Y esta cosa lo contenía, esta cosa lo concentraba. Lo generaba y aparte lo enfocaba hacia un lugar. Sí. O sea, imagínate. Wow. Uh-huh. Sí estaba para volver el coco. O sea, antes ya me quedé así de... Ay, cabrón. Es bien complicado. Y entonces... ¿Lo venderán en AutoZone? Ojalá. A lo mejor, carnal, con... para tu nave. Y en la compra, en su compra te regalan el aromatizante de la niña fresa. Sí, a ver, es ahorita ya que lo mencionas y ya que nos lo explicas, a ver, en un principio te voy a ser bien honesto, cuando empezaste con las descripciones, sí traté de como de entender, pero ya ahorita que haces las analogías y que ya lo explicas un poquito más a detalle y que se puede ver con mayor perspectiva, está de locos. Es de locos esto que nos estás contando. Uh-huh. Exacto. Entonces, claramente en ese momento, lo que sucede con Bob es que él dice claramente, y ahora es porque entendemos que él, una vez viendo esto, dice, no, esto no hay ni de broma, esto no es humano. Sí, no. Por alguna razón, dentro de los documentos parece ser que esta nave la encontraron en un yacimiento arqueológico. Sí se dice yacimiento. Ahí estoy un poco quebrado con ese término, pero bueno, de manera arqueológica, es decir, no mediante un choque o algo, o a lo mejor sí hubo un choque, pero no en el momento en el que hace con muchísimos años de antelación o siglos. Uh-huh. Que esos fueron los datos que le dieron. Entonces aquí voy a entrar a este tema de estos puntos raros sobre el documento. Primero le dicen que viene de Zeta Reticuli, que lo encontraron enterrado. ¿Qué tal? Entonces él sabe esta es la razón por la cual él desde un inicio dice, estos me están tomando el pelo, pues más bien me van a meter como los estos que estaba trabajando para las pruebas nucleares, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque dice que como son proyectos negros del gobierno, a la gente le dan a cada uno un documento diferente y dentro de ese documento diferente les ponen piezas específicas para saber que si en algún momento sale la persona hablando de eso, pueden identificar quién fue la fuente. ¿Quién fue el que rajó? ¿Quién fue la fuente que dio ese documento? Sí, ¿de dónde fue la fuga? Exactamente, con ese tipo de datos que les van clavando por ahí. Entonces, que esa fue su sensación. Entonces, si tú le preguntas hoy a Bob, dice él, pues esto es lo que a mí me dijeron, pero que yo lo tenga confirmado, no. No, pues no. Porque podría ser una forma de que me lo hayan puesto como si te tropiezas, ya sabemos quién eres. Sí, como un buscapiés, dicen por ahí, ¿no? Exacto. Entonces, y que por eso él no está seguro de que esta información sea 100% real. Ahora, otra cosa curiosa es que dice... Y si la sabe, por eso sigue vivo, porque no le está... Ahorita voy a entrar a ese tema, carnal. Está bien bueno. Porque ese es el 50 de la historia de la que estamos hablando aquí, porque prácticamente ahorita ya acabé, pero ahorita entramos al otro tema, que está bien denso. Ya para terminar, dice que en algún momento, por alguna razón, que un descuido tal vez, él vio 9 hangares abiertos con 9 diferentes naves. O sea, la de él y otras 8 diferentes. Dice, todas eran iguales, todas eran totalmente diferentes. Caray. Dice, lo que sí estoy seguro es que todos tenían el mismo tipo de propulsión, pero las naves todas eran diferentes. Dice, podrían haber sido incluso de razas diferentes, o tal vez no, o tenían usos diferentes para cada una. Ok. Y a mí me tocó el Sport Model, y de ahí es donde empiezan a nacer estos datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Resulta que lo van separando del proyecto. Poco a poquito lo van quitando, ya no le marcan. Y ya yéndonos al tema personal de Bob, pues es que le hablaban un jueves
a las 11 de la noche y tiéndete al aeropuerto para que tomes el avión. Y trabajaba jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y se regresaba el martes, lo dejaban descansar una semana o dos y así lo traían. Se le pregunta a él, oye, ¿y esto te pareció normal? Dice, claro, en todos los proyectos gubernamentales, en todos funciona de la misma manera. O sea, para que no estés todo el tiempo ahí y tengas como que para que saques un poquito de lo que estás viendo y regreses con ideas frescas, nuevas y así, ¿no? Y hasta cierto punto me imagino como para que no te vayas con la idea de que es completamente así. Exacto. Súper secreto, ¿no? Que es como, no, pues vete. No, ya para ese punto él sabía que era súper secreto. Sí, a ver, por todo lo que llegó a ver, por supuesto que era algo que naturalmente era súper secreto. Ahí ya no había nada. Pero o sea, más bien era como para decir, es súper secreto, pero no estás aquí detenido o por lo que sabes ya no te puede decir. Ah, ok, claro, estoy de acuerdo contigo. Entonces el tema es que resulta que lo van separando poco a poco y él empieza a tener cierto nivel de estrés por esta situación. Dice, no, pues es que ya me van a correr, ya no estoy. Pero ahora todo lo que sé y ahora todo esto y qué va a pasar. Ajá. Y entonces resulta que ay, disculpen a los perros porque son los de aquí al lado y sí, son unos chillones de primera. Sí, pero no te agüites, carnal, tú síguele. Eventualmente se calmarán los lomitos. Entonces, el tema con él es que pues tiene este estrés hasta cierto nivel y dice, bueno, pues es que yo ahora qué hago, ¿no? Y comete un error gravísimo en donde empieza a llevar a sus compas los miércoles por la noche a ver las pruebas. Ese güey. Ándale. Así, mira, carnal, ¿quieres ver algo bien chido? No, ¿te acuerdas? Tráete un Six. Y él lo dice. Nomás tu chitón. Y él lo dice, pero es que... Y él lo dice, o sea, pero él tenía 20 años. ¿Vale? Tenía 20 años, o sea, era un escuincle. O sea, entonces resulta que se lleva a gente, ve las pruebas y ahí es donde se ve esto que les estoy mencionando, de que se voltea la panza del ovni y entonces así es como se hace la propulsión. ¿Vale? Ahí es donde él lo ve realmente, ya en ejecución. Y entonces, ahora lo que les voy a contar está documentado en video. ¿Ah, sí? Resulta ser que en una de esas pruebas ellos empiezan a hablar lo que él dice, empezamos a hablar shit. Ajá. No, pues vamos a entrar y nos vamos a robar la nave y nos la vamos a llevar y bla, bla, bla. Y... Típico de compas ya después de un 12, ¿no? Ya le valía más. Trepamos unas morritas. Sí, vamos a llegamos a Acapulco. Vamos a Iztapa. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que de repente, en algún momento, una luz verde ¡pim!, se cae al lado de ellos. Era un militar con una visión nocturna, se le cayó un lente y se dieron cuenta de que estaban rodeados. No manches. De militares. Eso está en video. Y entonces se ve como las camionetas empiezan a venir por ellos, bla, bla. No, es que yo soy Robert Lazar y yo trabajo aquí, que quién sabe qué. Lo dejaron ir. Al día siguiente hablan con él y le dicen, la razón por la que te estábamos dejando ir es porque aquí está la grabación de tu esposa haciéndote infiel. No. Trácate. ¡Sas, cabrón! No. Resulta que como él estaba los jueves, viernes, sábados, pues domingos fuera, la esposa empezó a pensar que le estaba haciendo infiel. Pues le voy a responder igual. Porque no le podía decir nada a la esposa. Entonces la esposa dijo, no, me está haciendo infiel. Sí. Pues entonces yo también. Y entonces que el gobierno, bueno, estos cuates les dijeron, y nosotros te teníamos que separar para que tú arreglaras ese problema solo. Porque si tú empezabas a tener problemas con tu esposa, después ibas a tener tus problemas en el trabajo. Y eso no lo necesitamos nosotros aquí.
Entonces te mandamos a tu casa para que estuvieras más tiempo y pudieras arreglar las cosas con tu esposa y entonces te íbamos a volver a traer, pero ya no, compa, porque ya hiciste tu pendejada de traerte a tus cuates aquí para ver. No, mames. No, mames. ¡Sas, cabrón! Esa sí no la vi venir. No, y no ves la venir la de después, güey. No, está peor. No manches. Y bueno, aquí empezamos con el tema personal de Bob. Ok. ¿Qué pasa? Eso ya se volvió programa de chismes. Sí. Tú dale. Y entonces su esposa estaba engañándolo. Esa fue la razón por la cual empezaron a separar a Bob. No por su trabajo. Porque él dice que sí tuvo ciertos avances en el proyecto, pero que pues ya luego lo abrieron, ¿no? Bueno. Aquí es donde empieza el tema personal con él. Lo separan obviamente del proyecto. Él sabe, porque les dio permiso. Todo está intervenido. Sí, por supuesto. Saben perfectamente de qué color del baño hace. Sí. Cuántos kilos. Sí. Y cuántos litros. Saben más de él que él mismo. Sí. Y entonces eso le empieza a generar este estrés y dice, pues es que ahora sé un resto de cosas. O sea, ¿qué van a hacer conmigo? Ya no me van a dejar trabajar a ningún lado. Pues, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces lo que él hace es que contacta a George Knapp, que es un investigador del fenómeno extraterrestre, y le dice, oye, pues entonces te voy a contar la historia y que no sé qué. Y, órale, chido. Se juntan y esto y lo otro. En algún momento Bob dice, ¿qué estoy haciendo? Me va a cargar el payaso, ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Y que empezó a pelearse por la cinta con George Knapp. Ok. Dice que nada más no llegaron a los golpes pero que estuvieron a nada y que soltaron el video. El video lo cortaron en la transmisión en directo. Empezaron a transmitirlo en la televisión y que lo cortan. Él recibe una llamada y le dice, ¿sí sabes lo que acabas de hacer y lo que vamos a hacer contigo? No manches, qué pinche Y miedo. lo cuelgan. Sí, no, pues. No, pues ¿para dónde te haces? Nos dijo, ñay. ñay. Y entonces, ni ahí. No, pues sí, güey, ¿qué haces? O sea, efectivamente ya me cargó Pues ya. el Ahora, payasote. Este video es muy famoso porque él sale diciendo que su nombre es Denis y sale todo totalmente oscuro y con la voz cambiada. Sí, la típica. Según para protegerlo. Ajá. ¿Qué pasa? De repente un día así de la nada das un balazo en la llanta de su carro, así de despedirse del chat. Y entonces cuando Bob dice, no, esto no está funcionando, y entonces ya salió, George Knapp le dijo, ¿sabes qué? La mejor forma de proteger tu identidad es saliendo tú, porque si algo te pasa, pues te van a canonizar en inmediato, te van a poner como, y el mártir. Sí. Este cuate realmente eso es lo que pensó en su momento. Y entonces es cuando ya sale él. Mi nombre es Bob Lazar y yo trabajo en el C4, en el área 51 y bla, bla, bla. Y miren, y empieza a explicar. Hasta saca un pizarrón, lo recuerdo perfecto. Saca un pizarrón y él empieza a explicar cómo funciona la propulsión. Así de ese nivel. Ahora, ¿qué repercusiones tiene para él? Y no sé si hasta aquí cómo van. ¿Cómo No, los pues tengo? sí, está perrito este chisme. Está sabroso. Casos de la vida irreal. Sí, ya nos empezamos con física, química y ahora estamos hablando temas después pasamos por temas del corazón y ahora estamos viendo, nos estás platicando un thriller. Ahora, dentro de esas mismas, empieza a decir que existen los vuelos de prueba y todo, y entonces ahí es cuando empieza el tema mediático del Área 51, donde un montón de gente empieza a acercarse al lugar y donde el Área 51 tiene que expandir su área de restricción para que la gente no se acerque. Porque no pasa nada.
No pasa nada. Como siempre. Como siempre. Se tiene que restringir porque se pueden dañar, muchachos. Hay muchas piedras y víboras y ahí. Pero entonces podemos decir que gracias a todo este tema y todo el conflicto y toda la situación de Bob Lazar es que empieza a generar más atención popular el Área 51. Digo, y que conforme han pasado los años ha llamado cada vez más y más la atención, al grado tal de que hace unos pocos años, bueno, no tan pocos, pero hablábamos de que se estaba convocando en internet a montones de gente que fueran a meterse al Área 51, sí, ¿no? Correcto. Ahora, que también hay un punto ahí, pelón. O sea, claramente hoy ya no hay nada en el Área 51 ni en SFOR. Ya no hay nada. O sea, claramente lo movieron en algún momento, pero pues... O sea, eso tiene claramente una... O sea, el objetivo es que la gente no lo sepa. Entonces, ya no hay nada ahí. Ya nada más es la cultura pop que la gente sigue ahí, pegándose ahí, ¿no? Ok. Bueno. Después, ¿qué otras consecuencias tiene? Empieza con el tema de la validación de él, de su persona. Resulta que su certificado de nacimiento no existe. Robert Lazar no existe. No existe un certificado de nacimiento. Wow. Él cuentan que para la mamá es una cosa impresionante. Dice, pues si yo lo tuve, es un humano y aquí está. ¿Cómo que no existe su certificado de nacimiento? Y empezaron con el borrado sistemático de la vida de Bob Lazar. No manches. Y aquí es donde se pone bueno. Resulta que empiezan a tratar de validar si estudió en el MIT, no estudió en el MIT. Si estuvo en Caltech, no estuvo en Caltech. Si trabajó en Los Álamos, no trabajó en Los Álamos. Si trabajó en tal, no trabajó en tal. Si hizo esto, si hizo lo otro, si fue aquí, si fue allá. Las únicas cosas que hoy existen es porque están documentadas o porque alguien tiene la evidencia física de que eso. Hay dos cosas interesantes sobre Bob Lazar. Resulta que en Caltech van a la escuela y entonces preguntan por el archivo de él como estudiante. No existe. Pero resulta que en una de las idas de George Knapp para comprobar si este cuate estaba diciendo la verdad o no, pues resulta que hay una fotografía de Bob Lazar en el cuadro de honor. Y ahí es donde se dan cuenta. Y el decano, ¡ay! Se me olvidó. Algo tenía que quitar y se me olvidó. La fotografía está ahí. Y entonces, pues, ¿cómo que no lo tienes de estudiante? Pero sí, aquí está la foto de él y aquí está su nombre. ¿Cómo que no? Se les olvidó. No manches. Resulta que el periódico donde está la fotografía del Civic con el reactor, está su nombre y dice físico que trabaja en Los Álamos. Otra de las cosas por las que fue comprobado que sí estaba trabajando ahí. Por eso decías que al principio que era importante tener ese dato. Exacto. Porque fue borrado todo su historial, en donde trabajó, todo lo que hizo, los proyectos, todo fue borrado. No hay nada. Bob Lazar no existe. Es un vato que tú estás viendo en la televisión y dices, es un holograma, ese cuate no existe. Así tal cual. No trabajó en nada. Ahora, otro punto importante. O sea, podría convertirse en un loquito, güey, y andar haciendo chingaderas y eso. ¿Quién fue? Pues quién sabe. Pues no existe. ¿Qué otros problemas hubo? Bueno, su esposa se despidió del chat solita. Cuando él estaba afuera. Sí, casi nadie habla de esto, Este es como uno de los datos que si tú ves varios documentales, podcasts, lo que sea, nadie habla de eso. O sea, su esposa se despidió del chat cuando él no estaba. Ya después, mucho tiempo después, él se volvió a casar, pero... Y si le preguntan a la esposa nueva, ella no sabe nada. Ella dice, yo no sé nada, a mí no me preguntes. Y te cierra la puerta. También aparece en registros telefónicos en donde él dice,
pero aquí está mi nombre que yo trabajo aquí, que trabajé aquí. O sea, nada más porque está en un directorio telefónico. Wow. O sea, cosas bien raras, ¿no? Toda la gente alrededor de él tuvo problemas con el Estado, con Hacienda, con proyectos. Un montón de gente fue separada de sus trabajos. Gente que incluso trabajaba en el gobierno que él conocía, separada en automático. Sí, o sea, todo lo que a él no le pasó nada. Le pasa a todos los como tal, pero todos los que estaban alrededor de él sufrieron un montón por este tema. Y volvemos al mismo tema del principio de que abordaste desde tu primer capítulo. Todas las personas que tienen de alguna u otra manera un vínculo con esta clase de temas, ya sea ellos o sus gentes cercanas, empiezan a padecer y a sufrir. Y volvemos otra vez a la pregunta de ¿por qué razón alguien inventaría todo esto sabiendo todo lo que va a implicar y todo lo que le va a costar? El día de hoy él dice, yo estoy súper arrepentido de haberlo dicho. O sea, me arrepiento, o sea, desearía no haberlo dicho nunca. Pero pues ya está hecho. Pues ya. A lo hecho pecho. A lo hecho pecho. Homero piensa en algo inteligente. A lo hecho pecho. Bueno, ahora, ¿qué datos? Qué tontería. Seguimos riéndonos de este chiste. Ya ni recuerdo dónde estaba, maldita sea. ¿Qué datos ibas a decir, no? Ok, bueno, datos curiosos sobre Bob Lazar después de todo esto. Él habló del NGA, el EGNG, que era un contratista real del Área 51 en los años 80 y de muchos brazos del gobierno era contratista. Él habló de ellos porque fue subcontratado por esta agencia. ¿Cuál es el tema? Pues que ya era público, pero no sabían en qué trabajaba esta agencia. Hasta mucho después se confirmó que trabajaba en temas nucleares, en proyectos negros del gobierno. Uh-huh. O sea, primer cosa. Segunda cosa, se le borró todo su historial, pero resulta que Los Álamos es una buena ancla de todo lo que dice, porque en Los Álamos se trabaja sobre cosas físicas y tiene laboratorios y todo ese tema. Los Janet Airlines. Este detalle es súper curioso, porque hasta ese punto nadie sabía que eso existía. Que salían de Las Vegas, que tenían horarios, que tenían asientos numerados, bla, bla, bla. Muchos años después se confirmó que esta aerolínea sí trabajaba para el gobierno y específicamente para llevar gente a instalaciones militares. Después en la seguridad interna del S-4, y esta es una de las cosas que más me voló la cabeza. Resulta que algunas veces ustedes han visto lo que se le llama el hand punch o la medición de la mano para... En los trabajos, en algún momento alguien lo ha visto, que tú pones tu mano en un lector y en automático sabe que eres tú. Sí. ¿Sí lo han visto? Ah, bueno, pues en ese momento Lazar describió este aparato que él dice, pues te mide las falanges, porque resulta que las falanges son, pues, tu tamaño de mano, solo tu tamaño de mano de las falanges, ¿no? No hay otra igual que las huellas dactilares. Y entonces mucha gente dijo, nah, ese güey está loco, ¿esto qué? Resulta que después salió el contratista que hacía los servicios técnicos para estos aparatos que medían la mano. Y resulta que la mano, cuando la ponían, en automático le daba la tarjeta y entonces él ya tenía acceso adentro de la instalación. Pero mientras él no pusiera la mano, él no podía entrar. ¿Vale? Ok. Eso es dato confirmadísimo. O sea, hoy se sabe que existe ese hand punch, le llamo yo, porque así se llamaba donde yo trabajaba.
Bueno, entonces, al final, Bob ha hablado mucho sobre ha hablado sobre este tema. No ha cambiado su versión durante muchos años. Y la última parte que yo mencionaría es lo que sucedió durante su documental de Bob Lazar, el Área 51 en The Flying Saucers, que son los platillos voladores. Resulta ser que durante la grabación del documental, él según habla de algo secreto. Y él dice que esa es la llave para él poderse mantener y que con eso claramente él podría salvar su vida y que pues, por esa información. Acto seguido, durante el mismo documental, después de que grabaron esa escena, Ajá. el FBI llega a su laboratorio. O sea, no se describe, se ve en el documental como es tanta gente del FBI que ni siquiera caben No manches. en el laboratorio y en sus oficinas. O sea, es tanta gente que un montón de gente está afuera esperando así como a ver, pues a qué hora me toca entrar a mí a revisar, ¿no? Entonces, volvemos al mismo tema del horror de Roswell. ¿Y eso para qué? Sí. O sea, ¿cómo le das cabida o cómo pues le dieron la razón en ese momento? O sea, mandaron un chorro de gente, de agentes del FBI. ¿Para qué? Siguen sin aprender, ¿verdad? Era más fácil dejarlo. Sí, diga que digan lo que quieran. Pinche loquito. El gobierno, no, pues ni lo topamos. No sabemos quién es. ¿Qué se cree? ¿Y qué se cree? Que tiene un elemento 115 estable, No. guardado. Y que por eso, sí, y que él dijo, no, yo lo tengo ahí en la oficina. Y búsquenlo. Porque él tiene el elemento 115. Búsquenlo. Y solamente los trajo a una trampa. Wow. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Eso es lo que se cree. Pero, caso curioso, ese es el último dato que quiero darles. Eso de no cabían. Los del FBI eran tantos buscando una sola cosa. ¿Tiene sentido que siga vivo? Sí. Porque seguramente es como sí lo tengo y no los voy a decir dónde está. Y si me matan no van a saber dónde está. Y no lo van a encontrar. Puede ser que por eso todavía esté ahí vigente. Sí, pues, ahí está su seguro de vida. Ajá. Sí, y es que estás hablando de... Bueno, ahorita me acordé de este tema que no lo dije, pero... es que imagínate llevarte una motocicleta a los años 1200. Sí. O sea, la puedes manejar, ¿sabes? La prenderías y en algún momento te vas... Pero ¿podrías replicar la gasolina? No. No, hombre. Ni lechura ni nada. No habría forma de que repliques todo lo Sí. que es... La motocicleta no la podrías replicar. Más o menos algo parecido. Ni el caucho de las llantas. Sí. Más o menos en ese punto pienso yo, o así siento que nosotros estamos con respecto a eso. Entonces, si alguien tiene poquita gasolina, pues vete por él, ¿no? Para hacerla funcionar la nave otra vez o algo por el estilo. O sea, ese tipo de detalles son los que hasta cierto punto mucha gente cree que le dan la credibilidad a él sobre el caso. Porque ya son como muchas cosas muy raras que no tiene, o sea, que primero, ¿de dónde la sabe? Y segunda, ¿pero qué necesidad? Sí, claro. Exacto. ¿Sabes? Wow. Sí. No, pues sí nos quedamos así de... Ay, caray. Gran capítulo. A ver si no nos pasa nada después de aquí, güey. No. Un montón de gente ha hablado eso. Pues si nos preguntan esto, nada. Yo ni conozco a ese güey que le dicen el queso. Lo vi en YouTube, carnal. Ahí está. Sí, o sea, y claramente hay gente que tiene mucho más conocimiento sobre el tema. Incluso hay gente que piensa que Bob sabe más cosas que no ha dicho. No creo que nunca lo sepamos, porque aparte es un vato que claramente no se ve que no le gusta nada el tema mediático. O sea, lo invitan a entrevistas, no quiere ir. Según Wikipedia tiene 67 años. Está bien loco ya. Bueno, pero es que fue Pero en el sigue 80 vivo. y tantos. No, porque ves que sigue vivo. Qué locura. O sea,
Pero ese es el tipo de persona que es Bob Lazar. Alguien que estuvo en... nada más por un dato curioso, le preguntan luego así sobre el tema de las abducciones y dice, esa gente son puros charlatanes. Un vato hablando de platillos voladores y dice, esos son charlatanes. No dudo que 1 o 2 sean ciertos, pero todos los demás la verdad es que no les creo. Fíjate. Wow. Y luego dice, no vengan y toquen a mi puerta, yo no quiero saber nada de sus casos, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero a mí no me hablen, yo no quiero saber nada del tema ovni, no me interesa. Así tal cual. Wow. Pues tremendo caso y como siempre un capítulo lleno de información y de más que de, bueno, sí, información, pero más allá de la información, de una historia, un contexto bastante llamativo, bastante atrayente y bastante sacador de onda. Nuevamente un capitulazo de aquí del buen Kes en sus encuentros cercanos del tercer tipo. La verdad, ahorita sigo procesando todavía lo que me estás platicando. ¿Sí? Todavía sigo procesando. Seguramente voy a llegar a casa y voy a buscar algún documental. Voy a buscar en YouTube porque neta. Lo mejorcito es la entrevista que tiene con Joe Rogan. Es de lo mejorcito que hay. Ok. Pues ahí tienen el dato, señores, señoras, para seguir indagando sobre Bob Lazar, sobre todo esto que nos platicó el Kes. Y pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias por eso que nos compartes. Tremendo capitulazo. Creo que esto está en... Yo creo que está en mi top 1 de encuentros cercanos, sí, con un tercer tipo. Está bastante bueno. Gracias, Kes. Y como dijiste al principio, empezaste fuerte el año, Y nos faltan... ¿Te acuerdas que les dije cuando me preguntaron qué capítulo iba a ser? Ajá. Yo les dije, no, va a estar bueno. A pesar de que no es tanta información, pero sí está choncho. Está muy, muy buen capítulo. Y pues vamos cerrando con todo esto que nos acabas de compartir. En espera de que los siguientes capítulos estén igual o mejor de buenos, porque ya pusiste una vara bien alta con este. Sí, ya me la sobé con este. Y pues vaya, nuevamente, gracias. Antes de cerrar, déjenme compartirles que vamos a seguir obviamente con los capítulos de encuentros cercanos durante todo lo que resta no solo del año, sino de este programa. Para que ahí te vayas poniendo las pilas, que si vayas preparando temas igual de interesantes. Y no quisiera que acabáramos el episodio sin recordarles lo que estamos a 5 capítulos. 5 capítulos sí, hay un error porque es que hoy grabamos 2 episodios, amigos. Ajá. Grabamos el de Jason y el de Bob Lazar. Entonces, en el cronograma original, así como lo grabamos, para el de Jason faltaban 5 episodios. Pero vamos a poner este primero. Ah, ok, muy bien. Sí, porque si nos acaba enero y no hay ninguno de encuentros cercanos con un tercer tipo. Uh-huh. Bueno, entonces, el chiste es que nos faltan entre 5 y 6 capítulos ya en el Instagram. Les estaremos diciendo para que se sumen a la dinámica que tenemos preparada para el capítulo 100, donde vamos a leer sus mensajes para conocerlos, para que ustedes se conozcan y para hacer de esto una comunidad más grande de orfeitos y orbonitas. No mames. ¿Les vas a decir orfeitas? ¿Les vas a decir así? No voy a hacer manchado, eso. No seas manchado. No digas eso. Seas manchado. Orfeitos. ¿Se vas a meter con el Army? No, ahí sí. Máximo respeto para las Army. Está bien, orfeitos y orbonitas. Otra vez, pinche viejo payaso. Pues vamos cerrando este capítulo. Ya les estaremos dando más datos sobre la dinámica del capítulo 100 para que se sumen. No sin antes agradecerles el favor de su atención. Síganos por favor en redes, La Lengua de Orfeo en Instagram, lalenguadeorfeo@gmail.com. Síganos en Spotify, denle seguir, compartir en YouTube también y en TikTok. Estamos subiendo todos los capítulos, los cuentos, los capítulos de los viernes. Y pues vaya, de esta manera es como vamos cerrando. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Yo soy Kenny Red Zombie. El Kes. Síganos en todas nuestras redes sociales. Esto fue La Lengua de Orfeo, un capítulo más de encuentros cercanos con un tercer tipo, y nos escuchamos hasta la próxima historia.
Bye. La lengua de Orfeo.